se opaca su brillo, dejan de tener la importancia que aparentan tener, porque uno se da cuenta de que no hay riqueza, no hay grandeza, no hay placer que eh, te coloque en situación de favor frente a la vejez o a la muerte. No hay riqueza que pueda comprar la vida, la prolongación de la vida. O sea, no te solucionan la vida. Con lo cual disminuye su valor, su importancia. Uno está expuesto igual que antes, tenga o no tenga dinero. Frente a la muerte, mendigo o rey, dice por ahí algún filósofo pesimista, somos exactamente iguales, diría Schopenhauer. Eh, pero bueno, esta es una filosofía un poco pesimista, dice Adam Smith. En realidad, la ilusión de la riqueza es lo que mantiene en movimiento al hombre. Así que hay que priorizar, en primer lugar, este modo de ser del hombre sano que vive buscando placeres, buscando riquezas, buscando honores y grandeza, el modo habitual de vivir. Y dejar ese sentimiento del dolor, del sufrimiento, de la vejez, como descartarlo porque es el aspecto negativo de la vida, el aspecto pesimista de la vida, y en ese sentido el hombre no se movería, no. Bueno, pero entonces hay un reconocimiento bastante limitado de también, no solamente de estos aspectos de la enfermedad, la vulnerabilidad, sino también de la dependencia, como un segundo aspecto, ¿no? La, la dependencia quizá hay filósofos que la hayan más o menos meditado y considerado, como ejemplo Aristóteles, ¿no? Con su famosa definición del hombre como animal social o animal político, se refiere fundamentalmente a que nosotros no nos bastamos por nosotros mismos. Necesitamos de otros seres humanos para realizarnos. Necesitamos de una ciudad, de una polis, ¿no? En griego, que es el ámbito ideal para nuestro desarrollo, nuestro cumplimiento como seres humanos. Eh, y dice Aristóteles, el que no necesita una ciudad no es hombre, o es menos que hombre, o es un animal, una bestia, o es en todo caso algo superior al hombre, una especie de divinidad, que no precisa de otros. Pero no se termina de reconocer, si bien se reconoce esta dependencia, esta sociabilidad del hombre, no se reconoce en qué grado, en qué magnitud, en qué importancia nosotros dependemos de otros seres humanos y sobre todo dependemos a partir de el primer aspecto, ¿no? La vulnerabilidad, las aflicciones, los dolores, el sufrimiento, la vejez o la niñez también. Situaciones que la vida siempre nos da muchas o pocas, ¿no? Ojalá, pero que siempre hay, ¿no? En las cuales estamos en una situación de dependencia de los otros para poder subsistir o realizarnos como personas. Bien, este olvido de estos dos aspectos, vulnerabilidad y dependencia, forman parte de la filosofía, pero podemos decir que están también presentes en la cultura general, en una especie de atmósfera o clima cultural, en la cual también nosotros en cierta medida estamos inmersos. Como buen filósofo, MacIntyre busca indagar la causa de este olvido y plantea la siguiente hipótesis, ya de tenor más antropológico, también esto es antropológico, ¿no? Y él plantea lo siguiente, dice que la discapacidad, tanto física como mental,
estas aflicciones y vulnerabilidades provienen del hecho de que nosotros tenemos un cuerpo, provienen del cuerpo. Con lo cual es muy probable que el olvido de la condición vulnerable y dependiente del hombre provenga también de un olvido parcial de la dimensión corporal del ser humano. Es propio también de la antropología, de la filosofía contemporánea, el redescubrir, el redescubrimiento, la vuelta a esta dimensión tan importante de nuestra existencia como es el hecho de la dimensión corporal. Pero en realidad es algo que está presente desde la antigüedad más tardía, más primitiva, perdón, ya desde antes incluso que existiera la filosofía, dentro de las grandes concepciones del hombre que se transmitieron a través de los mitos y las grandes religiones, se tenía siempre esta misteriosa intuición de que hay una dualidad en el hombre, de que en el hombre hay, por una parte, un aspecto material, corporal, y por otro lado algo que es más que el cuerpo, que es, digamos, el vocabulario filosófico le ha dado el nombre de alma, pero es algo de espiritual, algo que es más que material, más que físico, y que sobre todo se conglomera, se concentra, nuclea en lo que decimos es la racionalidad, el hecho de que nosotros tenemos inteligencia, somos seres inteligentes. Bien, esta misteriosa dualidad del ser humano, cuerpo y alma, siempre considerada, siempre tenida en cuenta, también a lo largo de la filosofía de todos los tiempos, ha tomado mucha importancia, mucho tenor en la filosofía contemporánea, con reflexiones acerca de la corporalidad, la dimensión corporal del hombre. Esto tendría, si se quiere, tres maneras de considerarlo, también retomando el apunte que ustedes tienen en materia de clases, de trabajo de las clases. En primer lugar, una dimensión positiva, ¿sí? Que es ¿no? Que el cuerpo forma parte esencial de nuestro ser hombres. Y el ser hombre es el ser una unidad profunda entre estos dos aspectos, entre un aspecto material y un aspecto espiritual. Algún filósofo contemporáneo, como es Merleau-Ponty, en Francia, ha llegado a decir, más que tener cuerpo, yo soy mi cuerpo. Hay como una identidad, una identificación profunda con nuestra corporalidad. No existe pensamiento, no existe acto, no existe gesto, no existe nada en el ser humano que no sea al mismo tiempo corporal. Es una condición fundamental que posibilita, que está siempre presente en toda nuestra actividad, a un nivel, desde el nivel más básico y físico, animal, podríamos decir, hasta el nivel más alto y espiritual. Desde lo más básico y físico hasta el artista o el hombre de ciencia, el que hace ¿no? Una creación cultural, espiritual, siempre se realiza a través del cuerpo. Y siempre nosotros como seres humanos nos realizamos también como seres al mismo tiempo corporales y espirituales. El paradigma de esto es el trabajo que involucra todas las dimensiones del ser humano. Bien, el, el cuerpo es también un instrumento, es
de hecho, el primer instrumento, ¿no? La base y la fuente de todas nuestra instrumentalidad, nuestro modo de emplear otras cosas después como instrumentos, provienen de nuestra primitiva manera de considerar al cuerpo como un instrumento. Es la fuente de instrumentalidad y también la creación de cultura, como recién decíamos. Es la manera en que nos volvemos operativos, podemos realizar diversidad de obras, en que nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sentimientos, se pueden volcar, se pueden expresar de modo concreto a través de obras, acciones, gestos, ya sea de palabras como de cualquier otro tipo de obras culturales o espirituales, o materiales, ¿no? Una ayuda física, material a otro. Por eso también es dice, ¿no? el punto o el instrumento de la expresión del ser humano. El cuerpo conforma un campo expresivo, ¿sí? Un campo, un ámbito en el cual se expresa lo que para nosotros es interno, interior, lo oculto de nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, etc. Ya en nuestro modo de ser y de estar corporal hay una expresividad, hay un transmitir y comunicar al otro lo que vivimos internamente y somos internamente, desde lo íntimo. Ejemplo de esto es, y hay algunas reflexiones eh, interesantísimas de un filósofo contemporáneo que es Levinas, o Levinas, en Francia, acerca del rostro. Sí, el rostro como ese lugar corporal, pero más que corporal, porque ya estamos frente a la presencia del otro. Es el rostro que nos interpela. eh, y estar frente al rostro es estar frente a un rostro único, donde también se nuclea la expresividad, ¿no? Porque el rostro transmite muchísimas de nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestro modo de estar. Eh, Así que el rostro como ese lugar donde se manifiesta, donde se muestra, donde se revela nuestro ser personas, nuestro ser únicos, nuestro modo de ser. El cuerpo es también presencia y comunicación con los demás. El cuerpo es nuestro estar aquí y ahora, que es la primera manera en que interpelamos y expresamos lo que somos y nos comunicamos con los demás, lo primero y lo fundamental. Que muchas veces, quizá en la ancianidad, en la vejez, es lo único que queda, ¿no? A veces cuando la vejez es el deterioro, quizá mental también, ¿no? Y esa persona va como decayendo físicamente, intelectualmente, pero el cuerpo habla de esa misteriosa presencia del otro que todavía nos interpela. Y quizás sea solo presencia, quizás no esté ya al modo en que estaba en una etapa más juvenil, con más vigor, con más inteligencia, con más posibilidad de expresión tanto corporal como intelectual. Pero no deja de estar a través del cuerpo, misteriosamente, la presencia de ese otro. Presencia que hay que comprenderla, ustedes habrán visto, en relación y en contraste con la ausencia. Los muchos modos de ausencia física, corporal, de los cuales está plagada la vida cotidiana. En especial la ausencia suprema, la ausencia más radical, la forma más radical de ausencia, que es la muerte. En fin, esta es la dimensión positiva que tiene la corporalidad
como dimensión de la existencia humana. Creo que hay que también recordar, no está completa un tratado acerca de la corporalidad, ¿no? El tema de la corporalidad, si no tenemos en cuenta el aspecto negativo, el aspecto de la corporalidad como límite. Porque ya desde jóvenes y quizá mucho más de grandes, experimentamos el cuerpo como resistencia, como oposición, ¿sí? Como un instrumento que no es del todo adecuado, del todo apto, sino que ofrece resistencias, es problemático, no es del todo adecuado, no lo dominamos del todo. Por ejemplo, en el cansancio físico, intelectual, en la debilidad, en la enfermedad, o en nuestro aspecto animal, ¿no? Nuestros impulsos, nuestras tendencias eh, o instintos que afloran y siempre están presentes en nuestro actuar cotidiano. Y hay que tener en cuenta, son una materia y un componente importantísimo de la ética. Todo lo cual nos habla de una cierta extrañeza. El cuerpo, al mismo tiempo soy mi cuerpo, pero al mismo tiempo no me termino de identificar con el cuerpo. No logro dominarlo del todo, no soy del todo mi cuerpo. Bien, y un tercer aspecto, eh, perdón, una omisión, un olvido digamos, el cuerpo como límite, también, además del dolor, del sufrimiento, tanto físico como espiritual, nos remite a la muerte como el último límite. Que quizás sea la máxima paradoja, ¿no? O en general todos los momentos en los cuales vemos cómo nuestra dimensión orgánica, corporal, afecta al desarrollo de nuestra vida y nuestra espiritualidad. O sea, en el caso de la muerte es la radical contradicción entre nuestro deseo de vivir y el hecho de que nuestro cuerpo tiene fecha de vencimiento. Y no hay manera de, quizá de prolongarlo, sí, pero no de solucionarlo del todo. Bien, tercer aspecto, luego de esta dimensión positiva y esta dimensión negativa del cuerpo como límite, que ya se ha estado dibujando, se ha estado esbozando, el cuerpo como un cuerpo animal, ¿sí? Ser hombre es al mismo tiempo ser algo que no es del todo humano, que es nuestra animalidad. No es un hábito, no es algo normal. Quizá hoy día haya una tendencia cada vez mayor a darnos cuenta de nuestro parentesco o de nuestra relación muy estrecha con el mundo o el reino de los animales, teniendo en cuenta obviamente las diferencias. No estoy planteando algo, digamos, tan ingenuo de establecer como una especie de, ¿no?, de homogeneizar o considerar como todo lo mismo, no. Pero la tendencia fuerte a lo largo de la historia, quizá, repito, no tanto ahora, ha sido la de pensarnos como diferentes, totalmente diferentes a este reino animal, cuando en realidad tenemos mucho en común. En la definición de hombre más tradicional de Aristóteles, ya mencionamos la de animal político, animal social, bueno, ahora vemos la de animal racional. La creencia de base que durante muchas épocas se ha tenido a la hora de leer esta definición es acentuar la racionalidad, casi como un aspecto independiente
de nuestra animalidad, como olvidando de que nuestros actos también inteligentes, racionales, siempre se realizan y se encarnan a través de un organismo, un cuerpo que es siempre un cuerpo animal, humano, humanizado, pero también un cuerpo animal. MacIntyre le da mucha importancia a esto, eh, de rescatar nuestra animalidad, nuestra corporalidad animal a la hora de considerarnos a nosotros mismos y considerar nuestro actuar ético. Porque somos no solamente animales racionales, sino también animales racionales y dependientes. De ahí el título de la obra, ¿no? Completar esta concepción del hombre con este aspecto también fundamental de la dependencia. Entonces las virtudes, viejo tema de la ética, esa excelencia del ser humano a la cual debemos aspirar, esos hábitos positivos, a lo contrario del vicio que debemos buscar, que habrán visto también con Sócrates, en la unidad que han trabajado la ética socrática, en realidad deben considerarse como en una doble vertiente. Por una parte, hay virtudes que nos ayudan a desarrollarnos como seres racionales independientes, llegar a nuestra madurez física, mental y ¿no? lograr ser agentes morales independientes. Pero también hay virtudes que no deben ser olvidadas, que son las virtudes del reconocimiento de la dependencia. ¿Sí? Las virtudes que se ejercitan en la situación de dependencia, de enfermedad, de necesidad. Y para hacer frente a esta vulnerabilidad y a esta dependencia es necesario cierto tipo de virtudes, ¿no? Y estas virtudes en realidad ambas dos son, disculpen la redundancia, ¿no? Ambas son necesarias, son complementarias. Ya vamos a ver también por qué. Así que virtudes de animales racionales y dependientes. Para recuperar nuestra corporalidad, nuestra animalidad, MacIntyre recurre a Aristóteles. Él lo justifica diciendo que Aristóteles quizás sea el filósofo que mejor pensó el ser humano como también como un animal, ¿no? El aspecto animal o la animalidad del hombre, por así decir. Como ejemplo, para dimensionar esto, hace poco tuve la sorpresa, la suerte de encontrarme con un libro de Aristóteles que nunca había consultado, nunca había tenido, ni siquiera lo había tenido en mis manos, sabía que existía, pero no lo había visto, que es Investigación sobre los animales. Aristóteles, yo sabía que él había tenido una fuerte preferencia por el estudio de la naturaleza, de los seres vivos, casi al punto de considerarlo uno de los padres de la biología actual. Como sabrán, la clasificación de los seres vivos en género y especie, la taxonomía, que hoy día se sigue empleando, es un invento aristotélico. Bueno, este libro, Investigación sobre los animales, me encontré con un libro muy extenso, con un índice al final de una variedad de seres vivos increíble, con lo cual Aristóteles era un conocedor experto, ¿no? Era realmente un interesado a fondo del mundo de la realidad animal. Y allí, en medio de ciertas clasificaciones acerca del comportamiento de los seres vivos, aparece también el hombre, ¿no? Porque allí dice también que el hombre es del mismo modo que la abeja o las hormigas o cierto tipo de grullas, es también un animal social que vive en comunidad, que persigue un objetivo en común junto con otros de su misma especie.
Bien, pero Aristóteles no se salva igualmente de algunas críticas, y es muy interesante ver estas críticas, eh, a la hora de considerar al hombre como sujeto ético. Sí, sí considera al hombre como animal, pero eso no se comunicó, su concepción del hombre no comunicó con su ética, que es una ética, para decirlo sintéticamente, centrada en la autonomía del ser humano, ¿sí? Considerando más que nada al hombre como ser autónomo, racional, no afectado por esta vulnerabilidad y esta dependencia. Entonces hay dos críticas que Mackinder le hace que son muy interesantes. En primer lugar, cómo Aristóteles no consideró la experiencia, no entró en diálogo con la experiencia, la forma de vida de los que padecen ciertas aflicciones o ciertas situaciones de dependencia en el contexto de su polis, de su sociedad. Bueno, como ser las mujeres de su tiempo, los trabajadores comunes, campesinos, etcétera, y los esclavos. Digamos que su consideración acerca del hombre y como sujeto ético se limita al hombre adulto, libre, ¿no? Aquel que puede desempeñarse políticamente en la ciudad, en la polis. Ustedes saben que la democracia griega no admitía a todos los hombres una participación política, sino solo aquellos varones, hijos de atenienses, adultos, entonces mujeres, esclavos y extranjeros, por ejemplo, quedaban excluidos. Entonces, resultado de esta exclusión política aristotélica de fondo, bueno, es también la exclusión de la experiencia de los más débiles, o los que en su sociedad, en la sociedad de su tiempo, vivían en relación de dependencia. Bien, y segunda crítica más importante, cierta manera de considerar la virtud masculina, un poco machista de Aristóteles. Dice, ¿no? El hombre virtuoso muestra su hombría en que, a diferencia de las mujeres, no desea que otros se entristezcan por la propia pena, el propio problema. No quiere que otros sufran por el problema de uno. Podríamos decirlo traduciendo esto, ¿no? Que no quiere compasión, no quiere victimizarse, no quiere generar lástima en el otro. Pero Aristóteles va más allá, porque quizá esto no sea tan malo, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Habla de una cierta dignidad del hombre, de que no busque victimizarse. Pero él dice, va más allá diciendo que el hombre virtuoso le avergüenza recibir ayuda. Y dice, el superior en realidad debe prestar ayuda y el inferior debe recibirla. Con lo cual el hombre superior siempre se avergüenza y trata de olvidar toda vez que debió pedir ayuda. Y por el contrario, se muestra generoso y contento de dar ayuda. Con lo cual está colocando en el centro de la ética al hombre autosuficiente, en situación de superioridad, cuando en realidad lo que se está olvidando es que el punto de vista del que necesita ayuda, del que depende de otros. Además de que este mismo hombre autosuficiente, para llegar a ser tal, y en algún momento de su existencia también posteriormente, en su vejez o en su niñez o en su enfermedad, dejará de ser autosuficiente y pasará a ser un necesitado. Dos ejemplos respecto de estas virtudes, tanto en el desempeño no, dijimos que hay dos tipos de virtudes, las virtudes del hombre racional, que sirven para desarrollarse y llegar a ser racionales y independientes,
como la virtud de la vulnerabilidad. En primer lugar, son la misericordia. Retomando también un texto de la Suma Teológica de Santo Tomás, que ve la virtud de la misericordia, un texto muy rico desde el punto de vista moral, que es impresionante la humanidad que transmite, el amplio conocimiento que además demuestra un santo, que uno lo tendría, ¿no? Santo Tomás, como un hombre de iglesia y totalmente apartado del mundo. Todo lo contrario, ¿no? Muestra allí en su tratado de ética, de la Suma Teológica, un extenso conocimiento acerca de los problemas concretos del ser humano. Bien, y hablando acerca de la misericordia, en primer lugar hay que tener en cuenta que no es solamente un sentimiento, una pasión, sobre todo porque el sentimiento no subsiste en el tiempo. El sentimiento de misericordia puede ser algo pasajero. En cambio, la misericordia, si es una virtud, tiene que ser un hábito. Y por lo tanto debe ser una pasión o un sentimiento guiado, orientado, instrumentado por la razón, por la inteligencia. Más que un acto de un sentimiento, es un acto de nuestra inteligencia basado en la percepción, como respuesta a la percepción de la necesidad del otro. Necesidad considerada urgente, apremiante, y la necesidad del otro, independientemente de si el otro es, o sea, sin importar quién sea, ¿no? Sin importar si el otro es un amigo, un compatriota, ciudadano, etcétera, o un desconocido total. Podemos pensar en este sentimiento traduciendo, ¿no?, la misericordia a una terminología más nuestra, más habitual, en este sentimiento de solidaridad con la necesidad del otro. Entonces, la misericordia, el dolor o pesar por la aflicción del otro, solamente es posible no como una generosidad autosuficiente, ¿no? Yo que soy bueno y veo tu necesidad, te auxilio, sino que se funda no solamente en la respuesta a la necesidad del otro, urgente, sino en darse cuenta de que la aflicción del otro se entiende como propia, se sufre o se considera como algo propio. Quizá porque el otro es un conocido, un amigo, un ser querido, un ser cercano, alguien con el cual tengamos algún tipo de vínculo. Pero de modo más profundo, se trata de reconocer que eso que el otro sufre, pude haberlo padecido también yo. Con lo cual aquí se une esta virtud del hombre que está en situación de ayudar al otro con la virtud del reconocimiento de dependencia. Solamente en la medida en que yo me reconozco un ser no solamente racional, sino también dependiente, puedo ser misericordioso, solidario con el otro. Bien. Y por poner un ejemplo de estas virtudes propias del hombre que está en situación de vulnerabilidad, McIntyre nos menciona la virtud del recibir, la virtud de la gratitud, de la apertura a el recibir un favor, el ser agradecidos pero sin incomodar al otro, sin atosigarlo con un agradecimiento demasiado exagerado, ¿no? La virtud del hombre agradecido. Bien, bueno, ya para ir cerrando, como verán, es muy rico el tema y la cuestión, el nexo que existe,
que es también muy íntimo, entre nuestro actuar moral y la dimensión corporal, animal del hombre, ¿no? Nuestra manera de ser, ¿no? La antropología en general, ¿no? La concepción del hombre. Les reitero una recomendación, un material que van a encontrar en, si no me equivoco, el módulo número 13, que es un pequeño textito, un extracto de un libro de cortito de Guardini, que se llama La aceptación de sí mismo y las edades de la vida, si no me equivoco mal, las edades de la vida, y que tiene un capítulo dedicado a la vejez. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo de cómo la filosofía es realmente una ayuda o es un pensar no en las nubes, no en abstracto, no en otra dimensión, sino un pensar que arraiga sobre todo en lo concreto de la vida, ¿no? Y que además quiere aportar a lo concreto de la vida. Van a ver a un Guardini que describe casi pormenorizadamente a veces actitudes del hombre anciano, ¿no? Esta situación de esta etapa de la vida en la cual es como que ya no tenemos brillo, ¿no? No hay el brillo de cada una de las edades en las cuales hay como algo algún valor, algún valor que se encarna y que sobresale. Pero en la vejez, dice, no, es como un declinar, es como que hay un apagamiento físico e intelectual, una declinación. Sí, hablando de la última vejez, no la etapa quizá del hombre ya maduro, digamos, ahí entre la madurez y la ancianidad, que también es una etapa que tiene mucha riqueza, ¿no? Donde el hombre puede aportar muchísimo a la sociedad, etcétera, ¿no? Pero hablando de este momento ya en que el hombre entra en esta decadencia física, intelectual, eh, y cómo dice esto, ¿no? De que nos interpela, ¿no? Nos interpela su sola presencia. Su sola presencia habla de una dignidad, una cierta dignidad del ser humano que no depende de nuestras acciones, de lo que hacemos, sino del mero hecho de estar y de existir, de ser. El anciano es como que grita eso con su presencia, ¿no? Digamos, dignidad del ser humano por el hecho de ser. Porque muchas veces el anciano ya no hace, no se ejercita, no es un hombre activo como en la juventud o en otras etapas, pero su sola presencia muchas veces es la encarnación de esta dignidad. Y si muchos ancianos tienen este aire como de grandeza, de dignidad, o quizás no, muchas veces no, más un aire de dependencia o de tantas falencias, ¿no? Que afloran más todavía en la etapa de la vejez. Y que hasta recomienda a Guardini tomarlas con humor. Obviamente no frente al anciano, pero para evitar ese ensañamiento que a veces se crea, esa incomodidad que se crea en el ambiente del anciano, que puede incluso llevar a, dice, ¿no? Querer sacárselo de encima, querer metafóricamente matarlo, ¿no? No sé, bueno, que ya. Bueno, para eso, ¿no? Sufrirlo con paciencia, llevarlo con paciencia. Eh, y dice también que la vejez como la presencia, ¿no? De esta dignidad del ser humano, y como el cumplimiento, como ese momento en el cual decimos, bueno, es una vida cumplida, para bien o para mal. Quizá no veamos una vida cumplida en el modo más feliz, ojalá que sí, ojalá que sí. Pero es esa etapa en la cual, como muchas veces se dice, bueno, pero ya había vivido, ya está, ¿no? Como que ya es una vida que está como redondeada, ¿no? Está cumplida.
la vejez, esa última vejez, transmite eso también, un momento como de culminación y de cumplimiento de la vida. Reitero, para bien o para mal. Bueno, pero les traigo aquí, ya para cerrar, un fragmentito en el cual, muy de la mano con lo que veníamos meditando, pensando, reflexionando, compartiendo juntos, habla de la importancia para el hombre sano, para el hombre maduro, para el hombre enérgico en su plenitud, de el contacto y el cuidado y ¿no? y el- el tener al anciano. Dice, no puede olvidarse que la obligación del hombre de vida enérgica respecto al anciano no es importante solo para éste. Si no me equivoco, fue Friedrich Wilhelm Forster quien señaló el peligro que hay en la misma salud. Porque la salud puede hacer al hombre rudo y en un sentido profundo, tonto, necio. La antigua sabiduría diría puede hacerle propenso a sucumbir al destino. El cuidado por los débiles protege al fuerte mismo, en cuanto a que éste comprende la necesidad de ayuda del anciano y volviendo la mirada de él, modera su propia impaciencia vital. Quedará defendido de muchas cosas que le pueden traer el azar, ¿no? Como que modera este ímpetu, esta energía que tiene el hombre joven. Conociendo al anciano, esto se modera, como que hay un halo de sabiduría, de reconocimiento de dependencia. Continúo con la lectura, pero yendo más allá, con tal cuidado obtiene una mejor comprensión de la vulnerabilidad de la vida en general, y de esos hondos valores que quedan tan fácilmente cubiertos por el empuje de la vida sana. La persona que rehúsa ser buena para la vida que se hunde y acudir en auxilio del constante estrechamiento que experimenta, desperdicia una ocasión importante de entender lo que es la vida en general, y qué inexorable es su tragedia, qué profunda su soledad, y qué solidarios son los hombres unos con otros. Sí, con esto, bueno, les agradezco y por mi parte los saludo y espero que esto les haya sido útil como espacio de pensamiento, de reflexión desde la filosofía, desde la ética, ahora también desde la antropología, para pensar su actuar, su modo de pensarse también como profesionales. Por mi parte, muchas gracias y les deseo éxitos en las próximas